Recuerda esto, un motor genera más potencia al combinar aire y combustible y luego encendiendo esto. La mezcla de aire y más combustible es igual a más potencia. Y una forma de generar más potencia es forzando más aire en los cilindros, que se llama inducción a la fuerza o force induction. Y para hacer esto usamos sobrealimentadores y usamos turbocompresores. Ahora, el aire que estás respirando ahora mismo es el mismo aire que el motor de tu carro está aspirando a través de la admisión. Contiene 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y el oxígeno es el elemento importante que buscamos, por lo que el 78% del volumen que se aplasta en los cilindros es bastante inútil en el proceso de combustión. Ese nitrógeno está ocupando una gran cantidad de espacio que el oxígeno podría estar utilizando. Tú podrías estar pensando, hasta yo mismo lo pensé, ¿por qué no simplemente tomar oxígeno puro y de alguna manera colocarlo en los cilindros? Pues hay un par de razones, pero la principal razón es que el oxígeno puro causa detonaciones incontroladas, es volátil, por lo que cuando se suministra una concentración densa de oxígeno, hace que la mezcla de combustible sea extremadamente reactiva. Esos puntos calientes en el cilindro, incluso en la admisión misma, pueden causar muchas predetonaciones y eso no es bueno. Tú quieres que esas combustiones se controlen para que generen más energía útil. Un segundo problema es que también necesitamos una tonelada de oxígeno para llevarlo contigo para alimentar tu motor. Digamos que tu relación de combustible es de 14.7 a 1, lo que significa que por cada gramo de gasolina quemada necesitas 14.7 gramos de aire. Puedes hacer los cálculos y resulta que necesitas más de 200 botellas de oxígeno. Ahora, las cosas serían un poco más fáciles si por ejemplo pudiéramos usar oxígeno líquido. Podríamos almacenar mucho más oxígeno en forma líquida y por lo tanto no necesitamos tantas botellas. Bueno, entonces nos encontraremos con otro problema y es que el oxígeno no se puede licuar por encima de una temperatura de menos de 119 grados centígrados. Por lo que el equipo necesario y el alto costo para fabricarlo hacen que esta no sea una opción factible. Pero, ¿y si hubiera una sustancia que pudiera licuarse con bastante facilidad y que tuviera un componente de oxígeno? Y no necesitarías una tonelada de equipo complejo para usar en nuestro motor. Bueno, bienvenido a la fiesta al señor Gas de la Risa. El óxido nitroso simplemente acaba de entrar al grupo de WhatsApp. Un error común es que piensan que el óxido nitroso es un combustible. No lo es. El óxido nitroso es oxígeno unido a dos átomos de nitrógeno. Y en la mayoría de las temperaturas y presiones se considera un gas inerte, lo que significa que no sufre ninguna reacción química. Por lo que a unos 300 grados centígrados se dividen en oxígeno libre y moléculas de nitrógeno. Ahora digamos que esta división ocurre dentro de la cámara de combustión. Ahora tenemos un aumento repentino en el oxígeno que puede ayudar en el proceso de combustión. Ahora vamos a descargar más combustible para mantener nuestra proporción adecuada de aire y combustible. Y es el combustible adicional el que se quema durante el ciclo de combustión, lo que permite que el motor produzca más power. Cuando se libera de la botella pasa de un estado de alta presión a baja presión y se vaporiza, y cuando esto sucede se enfría. Es tan frío que también enfría el aire de entrada que va circulando, y cuando baja la temperatura del aire de admisión aumenta la densidad del aire proporcionando aún más oxígeno en el cilindro. Así que eso es como quien dice la teoría. Pero ¿qué pasa con la aplicación en la práctica? ¿Cuál es el hardware necesario para que esto sea útil? Hay dos tipos de diseños de sistema de óxido nitroso, húmedo y seco. Un sistema seco solo inyecta gas de óxido nitroso y se basa en el sistema de combustible estándar del automóvil para entregar más combustible. Un sistema húmedo agrega nitro y combustible. Así que veamos cómo funciona la configuración seca de Brian. Ahora, en la parte trasera del automóvil hay una botella que almacena el nitro y que sale de esa botella con unas mangueras que se dirigen al compartimiento del motor, donde se encuentra con un solenoide, y ese solenoide solo es una válvula controlada electrónicamente abierta, cerrada, abierta, cerrada. Eso es todo lo que hace. Desde ese solenoide hay más tuberías que conducen a la admisión y al cuerpo del acelerador, que es probable que hayas escuchado como throttle body, donde se encuentra con un fogger, y un fogger es solo una boquilla. Es un accesorio con un agujero en el que permite que el óxido nitroso fluya a través de él cuando se activa un interruptor que está conectado a ese solenoide, y ese es nuestro botón mágico en el timón.
Allí se abre el solenoide y el óxido nitroso fluye hacia la entrada que pasa por el cuerpo del acelerador o el throttle body hacia los cilindros. Así que esto es lo que vemos en la película. Pero ya sabemos que tenemos que agregar más combustible a la mezcla. Así que, ¿cómo vamos a obtener nuestro poder entonces? ¿Cómo hicieron esto en la era de los sistemas simples de inyección de combustible? Bueno, eso que en realidad sale de tu solenoide de nitro es otra línea que va a la parte superior del regulador de presión de combustible. Por lo que al purgar una pequeña cantidad de presión de nitro del solenoide te crea un aumento de presión que alimenta el regulador de presión de combustible de fábrica. Imagina que tus inyectores de combustibles están funcionando alrededor de 50 psi. Luego enciendes el nitro y un poco de nitro va al regulador de presión de combustible y hace que suba a una presión de combustible de alrededor de 100 psi. Y a través de nuestros inyectores, cuando más presión empuja, más combustible. Y este método solo funciona en autos con inyección de combustible, o sea, fuel injection. Para sistemas carburados no hay forma de obtener combustible adicional en el motor. Puedes usar lo que se le llama un sistema húmedo, un wet. Ahora, hay unas variaciones del sistema húmedo, pero por ahora vamos a hablar sobre él. El Singet Wet Fogger se llama sistema húmedo porque el nitro y el combustible se mezclan. Pero también hay un aditamento adicional, un solenoide de combustible que ahora sale de tu línea de combustible, que cuando se activa envía combustible adicional a un fogger que se mezcla con el nitro. Y este solenoide de combustible se activa al mismo tiempo que el solenoide de nitro. Ahora lo que controla la cantidad de combustible y la cantidad de nitro es el tamaño del jet. Ahora puedes escuchar el término el shot de 50, shot de 300, que se refiere a la cantidad de caballos de fuerza ganados al usar este tipo de configuraciones, y la pieza que dicta qué cifras de caballos de fuerza obtienes son los jets de combustible y nitro. Ahora, el jet es solo una pieza con un orificio que se mide con precisión. Cuanto mayor sea el número, mayor será el orificio y más combustible y nitro se puede arrojar a través de él. Y luego esto genera más potencia. Eso es lo único que controla la potencia, solo agujeros más grandes. Ahora, con cualquiera de los métodos que acabo de describir, es un sistema que se basa en presionar un botón. Pero en la era actual tenemos computadoras que son mucho mejores para determinar cuándo esto ocurre. Una de las formas actuales de usar el óxido nitroso y la aplicación de potencia es dejar que su electrónica y el sistema de inyección de combustible hagan el trabajo. Pero esto es tener mucha fe en la computadora stock de tu carro y en el sistema de combustible. Y si tienes una aplicación seca, estás arriesgando mucho. Si el sistema de combustible de tu carro no puede igualar los requisitos necesarios con el aumento adicional de oxígeno, tu mezcla de aire y combustible funcionará pobre. Y luego estarás un poco jodido. Por lo que puedes evitar esto usando un sistema húmedo, ya explicado más temprano en el video. O usando un sistema húmedo más avanzado, con algunos hardwares aftermarket. Ahora, el nitro ha recorrido un largo camino desde los años 50. Yo sigo usando nitro en mi Camaro de carrera. ¿Qué opinas tú sobre el nitro? Si te gustan estos videos, por favor no dejes de dejar tu like, tu comentario, compártelo con un amigo. Así que nos vemos en el próximo video.